Buenas tardes desde España, buenos días en el otro lado del Atlántico, en los países hermanos de Iberoamérica, que también tenemos un muy buen seguimiento, al igual que de algunos países europeos. Nos complace presentar la tercera sesión de este ciclo de conferencias en el que estamos tratando de la pandemia COVID-19 como una emergencia sanitaria en su evolución y perspectivas. Esta tarde tenemos como conferenciante a doña Ángela González, farmacéutica comunitaria, sin duda nuestra conferenciante más joven dentro de este ciclo, y su trayectoria pues es la de haber cursado los estudios de farmacia en nuestra facultad de la Universidad Complutense de Madrid y haber desempeñado, después de un trabajo inicial de investigación en biología molecular, ya tiene unos 5 años de experiencia en farmacia comunitaria, un ámbito que también hay que resaltar la relevancia que tiene en la situación de pandemia que estamos viviendo. La oficina de farmacia, la farmacia comunitaria, es en muchos aspectos una primera línea de la sanidad. Ahí se puede acudir en búsqueda de los medicamentos necesarios, pero también de consejo, también de todos los elementos que se necesiten sin cita previa. Creo que los farmacéuticos en España están dando un ejemplo de dedicación con una intensidad, con una abnegación enorme, y también han contribuido con su cuota de afectación. La cantidad de afectados es muy notable y algunos fallecidos en nuestro país a través de su ejercicio sanitario tan relevante en circunstancias como la que vivimos. Antes de dar ya paso a la conferenciante, recordamos que este es un ciclo organizado por la Fundación General de la Universidad Complutense, que cuenta con el patrocinio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, de la cooperativa de distribución Cofares. Yo soy el que ha diseñado y el director del ciclo. Soy César Nombela, catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de Madrid. Y ya sin más doy paso a Ángela González para que desarrolle su presentación de hoy con el título La farmacia comunitaria en la pandemia COVID-19. Adelante, Ángela. Muchas gracias, César, por tus palabras y por la organización de este ciclo de webinars sobre el COVID en la farmacia comunitaria. Ahora ya sin más voy a empezar con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho César, desde la farmacia comunitaria también se ha contribuido a luchar contra esta pandemia del COVID-19. Aquí os presento un resumen sobre lo que os voy a hablar durante la presentación. Por un lado, sobre educación sanitaria, el cribado de pacientes que se ha realizado desde la farmacia, la indicación en síntomas menores, la atención farmacéutica y, finalmente, la atención farmacéutica también en el domicilio del paciente. Como ha pasado con otras cuestiones de la vida, la farmacia también ha tenido que adaptarse a este nuevo microorganismo. Por un lado, hemos tenido que aumentar nuestra seguridad para también así poder ofrecer una seguridad a los pacientes, manteniendo esa distancia de seguridad que tanto hemos escuchado hablar que hay que mantener de 1,5 metros o 2 metros. Por ello hemos colocado también pantallas de metacrilato de las farmacias para así ayudar a la protección. Como no, el uso de mascarillas, guantes, medidas de seguridad. Intentamos también, en la medida de lo posible, que se eviten aglomeraciones en la farmacia. Por lo tanto, solo entra un paciente por cada farmacéutico que pueda estar dispensando. Igualmente, aunque existen protocolos de limpieza en la farmacia, estos han debido intensificarse y hacerse más a menudo. Igualmente, hemos organizado turnos, sobre todo al comienzo de la pandemia, en turnos de trabajo para evitar, en la medida de lo posible, no compartir con otros compañeros, para que si existiese un caso, pues que no interfiriese mucho en la rutina del trabajo de la farmacia, porque es verdad que ha habido compañeros que han fallecido y otras farmacias que han tenido que ser cerradas debido a esta causa. Por desgracia, igual que ha pasado en otros sitios, también nuestras actividades, algunos de los servicios profesionales farmacéuticos que venimos desarrollando han tenido que suspenderse por motivos de seguridad.
la cercanía al paciente, aunque es verdad que en situaciones de emergencia pues sí que los hemos desarrollado. A lo mejor, por ejemplo, con una paciente que hemos tenido embarazada durante las 2 últimas semanas, una hipertensión arterial, sí que se la hemos ido controlando todas las tardes en la farmacia. O otros servicios que desarrollamos, como el servicio de cesación tabáquica, pues se ha realizado de forma telefónica. Y, como no, también hemos conseguido grandes logros. Ha habido situaciones excepcionales. Por ejemplo, durante esta época de estado de alarma, algunos de los medicamentos que tienen que ser autorizados por otro médico para su dispensación, pues estos no han requerido este visado de inspección. Por otro lado, se han renovado los tratamientos de los pacientes que sean crónicos 1 o 2 meses para evitar así colapsar las consultas del centro de salud, o se ha logrado implementar la receta electrónica privada, con diferentes mutuas que no existen con el Servicio de Seguridad Social. Lo primero de todo, y que creo que es básico, es la educación sanitaria. Al final somos profesionales sanitarios que trabajamos en centros sanitarios muy cercanos a la población. Tenemos muy rápida esa accesibilidad. Por lo tanto, nuestra labor de educación es básica, pero para poder dar una labor de educación correcta debemos estar formados, actualizados de constante medida. Lo primero de todo es que, aunque las mascarillas y guantes es un tema que está todos los días en los periódicos, no debemos olvidar cuáles son las principales medidas de seguridad, como son el aislamiento domiciliario en caso de que el paciente presente alguno de los síntomas, también el distanciamiento social. Sabemos que este virus puede transmitirse o bien vía directa y las gotículas, por norma general, a más de 2 metros no llegarían, o también por contacto indirecto al tocar fomites que estén contaminados. De ahí la importancia del lavado de manos, fundamentalmente con agua y jabón, pero es verdad que existen momentos en los que no se puede lavar las manos con agua y jabón y en ese caso estarían indicados los geles hidroalcohólicos. También intentar no tocarse en la medida de lo posible los ojos, las manos y la nariz, porque son las vías de entrada de microorganismos estas mucosas. A la hora de toser o estornudar, igualmente como medidas de protección se pondrá el codo o se utilizarán también pañuelos desechables. Y en la medida de lo que los trabajos lo permitan, se preferirá por una opción de teletrabajo. Y solo reservaríamos las mascarillas y guantes como medidas complementarias. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. En el mercado tenemos distintos tipos de mascarillas. Por un lado, las diferenciaríamos entre aquellas mascarillas no médicas, que serían las mascarillas higiénicas, y las mascarillas que sí que son médicas. Las mascarillas no médicas son las denominadas higiénicas. Hay que decir que estos productos no son ni productos sanitarios ni equipos de protección individual. No se sabe realmente qué eficacia tienen de protección, pero sí que es verdad que el Ministerio luego sí que ha instaurado en que se pueden recomendar a aquella población que sea sana y que no tenga posibilidad de adquirir una mascarilla médica, de uso médico. Dentro de las mascarillas médicas distinguimos entre quirúrgicas, autofiltrantes y luego tenemos por otro lado las mascarillas de uso dual. Tenemos 3 tipos de mascarillas quirúrgicas. Las de tipo 1, que tienen una eficacia de filtración del 95%, las de tipo 2, una eficacia de filtración del 98%, y luego, a su vez, tenemos las de tipo 2R. Estas estarían reservadas a profesionales sanitarios, por ejemplo, en quirúrgicos, porque las de tipo 2R son aquellas que son resistentes tanto a salpicaduras de sangre como a fluidos biológicos. Tanto mascarillas higiénicas como quirúrgicas, o las que luego posteriormente vamos a ver, FFP1, lo que garantizan es evitar el contagio a otras personas. Su mecanismo es, filtran de dentro hacia afuera. Y las mascarillas quirúrgicas sí que estarían clasificadas como productos sanitarios y deberían seguir esas normativas. Dentro de las mascarillas autofiltrantes distinguimos también a su vez 3 tipos. Las FFP1, que serían las de filtración más baja con un 78%, las FFP2 con una eficacia de filtración del 92% y las FFP3 con una eficacia de filtración del 98%. Estas mascarillas de FFP3 serían igualmente las que están reservadas para personal sanitario que trabajen con aerosoles o, por ejemplo, ahora con equipos de ventilación tengan que realizar una intubación. En profesionales sanitarios las que más se recomienda serían las mascarillas de FFP2, porque estas sí que evitan tanto que la persona contagie como que sea contagiada, o también estarían, por ejemplo, indicadas en pacientes de riesgo. Este tipo de mascarillas autofiltrantes siguen la legislación de equipos de protección individual. Y ya tendríamos, por último, las mascarillas de uso dual, que están clasificadas tanto como producto sanitario y equipo de protección individual, y protegerían en ambos sentidos. Al principio, el uso de las mascarillas nos decía que no se estaba aconsejado para la población general, luego que sí, ha habido diferentes versiones u opiniones. ¿Por qué sí que se está recomendando el uso de las mascarillas? Pues porque, como hemos visto, este virus tiene una elevada transmisibilidad. Por lo tanto, estaríamos poniendo una barrera. También debido
a que dura un tiempo en los aerosoles. Por lo tanto, también estamos con el uso de una mascarilla evitaríamos ese contagio a través de los aerosoles. Y por experiencias que hemos visto en otros países, aunque sí que es verdad que siempre el uso de un tipo de mascarilla vendrá definido por la vulnerabilidad del paciente, el entorno en el que se esté relacionando o por también las situaciones del mercado, los desabastecimientos que haya. Es muy importante saber que para que una mascarilla sea reutilizable debe aparecer en la nomenclatura una R. Si no pone la R sería no reutilizable. También debemos recomendar a nuestros pacientes que cuando noten que la mascarilla está humedecida, esta debe ser cambiada. La duración de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas está en torno a las 4 horas y de las mascarillas autofiltrantes se pueden utilizar durante 8 horas. En el caso de que las mascarillas sean reutilizables, siempre se realizará mediante las medidas que nos diga el fabricante, que suele ser con un lavado y desinfección con un detergente normal a temperatura entre 60 y 90 grados porque el virus se inactivaría, o mediante las soluciones que hemos visto de lejía. Siempre, aún así, que utilicemos un virucida será aquel que esté incluido dentro de las listas del Ministerio de Sanidad. Es muy importante que para que la mascarilla realmente sea eficaz, se ponga de la forma correcta y también se retire de la misma manera. Para ello, lo primero que hay que hacer es realizar un lavado minucioso de las manos. Posteriormente, identificaremos la parte superior de la mascarilla. En el caso de las quirúrgicas o también en las autofiltrantes suelen tener una pinza metálica que es para el ajuste de la nariz. Es muy importante que la mascarilla cubra tanto la nariz como la boca y que la ajustemos bien a la zona del mentón. Colocaremos la mascarilla e intentaremos evitar tocarla con las manos por la zona central, porque así lo que estamos haciendo es contaminar la mascarilla. Colocaremos posteriormente la superficie, las orejas o si tiene doble banda detrás de la cabeza e intentaremos que siempre nos quede bien ajustada. A la hora de retirar la mascarilla, repetiremos la operación inversa. Igualmente, haremos un lavado de manos, retiraremos la mascarilla por la zona de las orejas y la depositaremos en un contenedor de basura. Y posteriormente, nuevamente, lavaremos las manos. También quedaba una duda con respecto al tema de las mascarillas, si era mejor utilizarlas con válvula o sin válvula, porque muchas veces nos vienen los pacientes de la farmacia a preguntar, no, yo es que la quiero con válvula, porque parece que el que tenga la válvula protege más. Y realmente las mascarillas con válvula no estarían indicadas en aquellos pacientes sintomáticos, debido a que al exhalar podrían transmitir el virus. Sí que es verdad que una mascarilla con válvula es más fácil el proceso de respiración o a lo mejor es utilizada también en pacientes que sean alérgicos, pero nunca se deben utilizar en pacientes que estén infectados. Si al principio de las farmacias comunitarias hemos sufrido el tema del desabastecimiento de mascarillas, ahora es el tema de los guantes. Es verdad que el uso de guantes no está recomendado para la población general por el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué? Porque igualmente nos produce una serie de sensaciones inconvenientes porque produce una falsa sensación de seguridad. Por otro lado, es muy difícil que los pacientes se retiren bien los guantes para que no se contaminen y al final, si no se lavan, las manos siguen estando igual de sucias. Al final el guante lo que hace es una segunda piel. Entonces, lo más importante es el lavado minucioso de las manos. Sí que es verdad que en algunos establecimientos te obligan al uso de guantes, pero igual que antes era necesario para tocar las frutas o las verduras. ¿Y cuándo sí que estaría indicado? Pues en aquellos personas que estén en contacto con pacientes sintomáticos, con sus fluidos, con sus ropas o también en profesionales sanitarios, porque es verdad que el uso constante de geles hidroalcohólicos sobre las manos, debido a la concentración del alcohol, se produce una desnaturalización y se produce una deshidratación en la mano. Entonces, por ejemplo, nosotros a diario sí que trabajamos con guantes porque entre cada dispensación de cada paciente hacemos un lavado con el gel hidroalcohólico. Aparte de mascarillas y guantes, tenemos otras labores también. Nunca debemos decir en la farmacia que un producto, un complemento alimenticio o producto sanitario, avalarle con que tenga propiedades curativas o de profilaxis frente al COVID, porque realmente a día de hoy no existe ningún tratamiento eficaz para la enfermedad de COVID-19. Por otro lado, el tema de falsificaciones. Es verdad que cada día se realiza más compra online, pero tenemos que tener mucho cuidado y recordárselo a nuestros pacientes, que en los lugares en los que compren esos productos. En España existen 22.000 farmacias, pero sin embargo muy pocas farmacias están autorizadas para realizar una venta por Internet. Para que así lo sea, debería aparecer el icono que os muestro y se vería en la Agencia Española del Medicamento si esa farmacia está realmente registrada para poder realizar esta venta online.
¿Por qué también surgen estos problemas? Porque puede haber movimientos en los que tal medicamento es efectivo para esto y a lo mejor debido a los desabastecimientos pues hay gente que intenta localizarlo por internet y realmente esto es un grave problema para la salud. Otro tema en el que tenemos que incidir mucho es sobre la resistencia a antibióticos. Por lo tanto, los antibióticos no son eficaces realmente contra el virus, aunque sí que en los tratamientos se observa que se indican los antibióticos, pero para prevenir infecciones secundarias. Y también, finalmente, vuelvo a repetir, el uso de desinfectantes que sean autorizados. Es verdad que ahora, con el tema de la desescalada, también está saliendo que si túneles desinfectantes, vaporizadores con ozono, pues bueno, realmente, a día de hoy no existe evidencia científica suficiente como para justificar el uso de estos productos. Siempre que queramos saber si un producto está autorizado, nos tenemos que ir a la página del Ministerio de Sanidad y comprobar si el producto que nos dicen está autorizado y también si es para uso profesional o uso de la población general. Otro aspecto que hemos desarrollado, sobre todo al principio de la pandemia, ha sido el cribado de pacientes. Sí que es verdad que se ha echado en falta que existiesen unos protocolos entre sociedades médicas, farmacéuticas, administraciones, en las que se defina un protocolo que debe seguir en el caso de detección de un paciente. Al final, en la farmacia se han seguido los mismos protocolos que la población general. Pero es verdad que ha habido mucha más demanda porque la mayoría de veces cuando llamabas al número de atención al paciente de COVID de cada comunidad autónoma, pues estos números estaban colapsados y la gente nos llamaba. Como ya sabéis, los síntomas de alarma de la enfermedad es la presencia de fiebre, de tos y la sensación de falta de aire. Realmente, cuando ya existe esta sensación de falta de aire, es una mayor urgencia y sí que tendrían que llamar incluso al 112. Posteriormente, según hemos ido viendo cómo evolucionaba esta enfermedad, hemos ido sabiendo más de ella. Se comprobó como una disminución en el olfato y el gusto era un signo característico. También la presencia de síntomas gastrointestinales como náusea, vómitos, diarrea, porque ya hemos visto que afecta en esos órganos también. Y finalmente, las últimas lesiones que se han observado han sido lesiones en piel que generalmente se dan en niños más jóvenes y son lesiones que pueden variar desde ras cutáneo, lesiones de tipo urticaria, variceliforme, acroisquemias. Bien, sabemos que la mayoría de los pacientes, el 80%, cursan con una enfermedad leve que a lo mejor había podido ser tratada desde la atención primaria y no todo desde la atención hospitalaria. Y que solo un 20% de los pacientes desarrollan una enfermedad más grave con el inicio de una neumonía, fallo renal o incluso puede desarrollar y puede desencadenar en la muerte del paciente. Generalmente, los pacientes en los que se produce esta complicación de la enfermedad son aquellos que han sido catalogados como grupo de riesgo, en los que se incluye a los pacientes mayores de 60 años, pacientes con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, pacientes oncológicos o en tratamientos con fármacos inmunosupresores. Y no debemos olvidar, desde que la farmacia comunitaria atendemos diariamente a este grupo de pacientes. Debemos velar también por su salud. Si la dispensación es algo que debemos realizar adecuadamente, la indicación en síntomas menores aún más, y más debido a la gran sobrecarga que ha habido, la presión asistencial que ha soportado el Sistema Nacional de Salud. En muchos centros, sobre todo los tipos más pueblos rurales, a lo mejor el farmacéutico comunitario es el único profesional sanitario que está con los pacientes porque se cierra el consultorio o así. Entonces, debemos conocer muy bien cuáles son los síntomas de cada enfermedad, cuál es el protocolo de actuación, los criterios de derivación al médico, los tratamientos ya sean farmacológicos, no farmacológicos, medidas higiénico-dietéticas para realizar una correcta indicación. Al principio de la pandemia, como fue durante el mes de marzo, se podría confundir con una gripe o un resfriado y aquí tendríamos que tener especialmente cuidado. Es verdad que en el COVID-19 pues la sensación de falta de aire sería más indicativo, o otros síntomas que hemos visto después. Y ahora, sin embargo, en la época en la que estamos, tenemos que realizar una distinción con la alergia, porque nos ha pasado que ahora cuando venían pacientes en la farmacia ya directamente te saltaba la alarma que a ver si este paciente era COVID. Bueno, en la época en la que estamos, para distinguirlo de una alergia sería mucho más fácil. El paciente con alergia no cursa con fiebre, sí que existe congestión nasal, pero realmente este paciente suele responder muy bien al tratamiento con antihistamínicos de indicación farmacéutica o si es un paciente además asmático, responde al tratamiento con broncodilatadores. Aparte de patologías con las que podríamos tener que diferenciarlo, durante esta época de confinamiento han aumentado otros problemas en la población, como son la aparición de ansiedad, de estrés,
el insomnio y el estreñimiento, debido a los cambios en el hábito de vida. Se va a desarrollar, junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, un programa de indicación farmacéutica. Este es el programa IndicaPro que aquí os presento. Realmente es la indicación farmacéutica que se esté realizando ya en las farmacias, pero es muy importante que esto se haga de forma protocolizada, que registremos, porque indicaciones realizamos a diario cientos en las farmacias, pero que debe quedar constancia de esto. Y para eso tenemos un soporte informático con una plataforma en la que nos va diciendo todos los datos que debemos registrar. El paciente, sus datos personales, desde cuándo presenta los síntomas, posibles tratamientos, los criterios de derivación al médico. Porque así lo que vamos a conseguir es una mayor calidad de vida de nuestro paciente y una mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud también. Para el que no lo sepa, bueno, es la indicación farmacéutica, es aquel procedimiento que realiza el farmacéutico cuando un paciente le demanda por un producto ya que él dice, dame tal medicamento porque me pasa esto, o porque me dice, ¿qué me das para este resfriado? Pues ahí es donde el farmacéutico actúa en los síntomas menores. Y aunque tenga el apelativo de menor, pues realmente es de vital importancia el realizarlo bien. Existe también un libro que se ha desarrollado por la Universidad de Granada, el Colegio Oficial de Valencia, creo que es CEFAC también, en la que vienen protocolizados más de 30 síntomas menores. En cuanto a atención farmacéutica, me voy a centrar en 3 aspectos. Por un lado, la adherencia a los tratamientos de los pacientes crónicos. No debemos olvidar, como ya os he dicho, que la mayoría de patologías crónicas son las que inciden realmente en que esta enfermedad evolucione de una forma más grave. Y en estos pacientes, durante esta época, a lo mejor no han seguido sus consultas con sus médicos de atención primaria, de especializada, y debemos vigilar realmente que sean adherentes a los tratamientos. La conciliación a la medicación es muy importante. El paciente que es dado de alta por la enfermedad de COVID, hay medicamentos que se le han sido dispensados en el hospital, otros se dispensan en farmacia comunitaria y es muy importante revisar que no exista ninguna discrepancia, que no existan interacciones o también explicarles sobre las posibles reacciones adversas que pueden aparecer. Y, como no, desde la farmacia comunitaria también tenemos que hacer una labor de prevención de enfermedad y promoción de la salud, modificando ciertos hábitos de vida y estilos. En cuanto a la adherencia de los tratamientos, vamos a ir viendo distintos puntos. Al principio de todo, salió una nota que si los AINES estaban contraindicados tomarlos porque se producía una peor evolución de la enfermedad. Realmente, la Agencia Española del Medicamento sacó una nota informativa en la que el uso de los antiinflamatorios no esteroideos no está contraindicado, aunque sí que es verdad que si aparece un paciente con síntomas febriles, el medicamento de primera elección sería el paracetamol, pero aquellos pacientes en los que ya exista un tratamiento no tienen por qué abandonarlo. Por otro lado, igualmente, en los pacientes hipertensos no se recomienda la modificación hasta día de hoy de los tratamientos con IECA o ARA2, como son medicamentos como el lisinopril, enalapril, valsartán. Estos pacientes deben continuar con su tratamiento, ya que existe más riesgo que exista una descompensación de la presión arterial a que modifiquen su tratamiento. Por otro lado, los pacientes anticoagulados. Realmente este es un grupo, sobre todo aquellos pacientes que estén tratados con antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, que es un grupo de pacientes que deben seguir unos controles muy específicos. La mayoría de veces estos pacientes realizan un control del sintronol del INR de forma quincenal o mensualmente. Sin embargo, ante esta situación, muchos pacientes tienen miedo de ir al centro de salud o directamente a aquellos pacientes que sí que están bien controlados, se les ha recomendado espaciar sus controles a lo mejor a 6 u 8 meses. También desde las sociedades médicas sí que se ha dicho a instar a valorar el cambio de estos pacientes a medicación, como sean las heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes orales de acción directa, para prevenir posibles fenómenos tromboembólicos o hemorragias. Y, ¿por qué no? A lo mejor desde la farmacia comunitaria se podría realizar estos controles. Existe una experiencia en Valencia que realmente es muy positiva. Igualmente, en aquellos pacientes diabéticos que estén tratados con medicamentos que inhiban al cotransportador de sodio glucosa, estos deberán suspender su tratamiento porque existe un riesgo de cetoacidosis. Va a depender, si el paciente está diagnosticado, se suspenderá el tratamiento y luego ya según sea diabético tipo 1 o 2, a lo mejor el control de esta glucosa se puede realizar o bien con antidiabéticos orales o bien con su medicación más la insulina.
Y muy importante, fomentar la adherencia en pacientes asmáticos. Realmente un paciente asmático no tiene más riesgo de contraer la enfermedad, pero sí que es verdad que es un paciente que puede presentar mayores complicaciones en el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la conciliación de la medicación, como hemos dicho, no existe realmente ningún medicamento que sea efectivo o eficaz o que esté avalado en ficha técnica para el uso de esta enfermedad, sino que se están utilizando otros medicamentos que se han visto en enfermedades similares que han sido eficaces. Cada día se van apareciendo nuevos ensayos clínicos y realmente existen muchos ensayos clínicos ahora mismo realizándose. Se están utilizando fármacos como la citromicina, que realmente es un antibiótico de amplio espectro, también la hidroxicloroquina o la cloroquina, que es un fármaco antipalúdico que también se utiliza para enfermedades autoinmunes como el lupus. Y luego con la combinación, por ejemplo, de lopinavir y ritonavir, un antirretroviral para el tratamiento del SIDA, del VIH, también se está utilizando muchos. Existen más fármacos, pero bueno, creo que de eso ya se va a hablar en la sesión de mañana. Especialmente precaución tenemos que tener en aquellos pacientes que son cardiópatas. ¿Por qué? Porque sobre todo la combinación entre acitromicina e hidroxicloroquina, ambas prolongan el intervalo QT, entonces debe existir especial cuidado. Igual que está contraindicado el uso de la amiodarona con el lopinavir ritonavir y también se deben vigilar las concentraciones de los anticoagulantes orales porque pueden en algunos casos aumentarse o disminuir las concentraciones. Y esto debe ser muy vigilado. Es verdad que no siempre podemos conocer todas las contraindicaciones a las interacciones que existen, pero existen dos páginas que realmente están muy bien hechas, que en un segundo introduces los medicamentos, tanto aquellos que son de alta hospitalaria como los de farmacia comunitaria, y se puede comprobar si existe algún caso de interacción, o por ejemplo con los antidiabéticos que hemos dicho anteriormente. También es verdad que, bueno, ahí hay un poco de polémica y sí que es verdad que aquellos pacientes crónicos, porque no sé si lo sabéis, pero la hidroxicloroquina ahora mismo está su suministro limitado. Solo se puede prescribir desde atención hospitalaria y para los pacientes crónicos de la farmacia debemos realizar una solicitud mensualmente para cada paciente. Y desde la primaria a lo mejor pues sí que se podría haber realizado también un buen uso y poder seguir ellos prescribiéndolo, o para aquellos pacientes que estén más leves. En cuanto a los efectos adversos que pueden aparecer, la mayoría de ellos tienen efectos a nivel gastrointestinal, con la aparición de náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Aparte, la cloroquina e hidroxicloroquina puede aparecer efectos de trastornos en la vista, pero es importante recordar al paciente que estos trastornos son reversibles, además el tratamiento no suele sobrepasar los 14 días, por lo tanto es algo que es reversible. También con la cloroquina e hidroxicloroquina, disminución del peso y del apetito, y otras como hiperglucemia. En cuanto a la combinación de lopinavir y ritonavir, aparición de los mismos efectos gastrointestinales, pero aparte hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Al principio de la enfermedad no se prescribían las heparinas de bajo peso molecular, pero como se fue viendo que tenían un efecto tromboembólico, se prescribía a los pacientes como medida profiláctica estas heparinas. Desde la farmacia debemos ayudarles a que sepan usarlas de forma correcta y a identificar aquellos síntomas que pueden aparecer a nivel local debido a la inyección. Y el último punto de atención farmacéutica, que sería la prevención de enfermedad y modificación de estilos de vida. Yo soy una fiel defensora de la deshabituación tabáquica y la realizamos en la farmacia. Claro, hay ciertos fumadores que han dicho, no, que he visto una noticia que es que dicen que la nicotina nos protege. A ver, realmente esos estudios son muy preliminares. El número de pacientes y todo no es significativo. Y en esos estudios no se ha evaluado el efecto que tiene la nicotina a nivel respiratorio y a nivel del sistema inmunitario. Además, los pacientes fumadores tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad porque existe un mayor número de expresión de los receptores por los que se produce la infección por el virus. Y también, como hemos visto en los datos del Ministerio de Sanidad, existe una peor evolución de la enfermedad. Requieren mayor ventilación mecánica, ingreso en UCI y tienen mayores riesgos. Aparte del tema del tabaco, la dieta. Algunos de los pacientes también durante esta época de confinamiento se ha dicho que se puede subir entre 3 y 5 kilos. Esto es mucho peso para aún así estar 2 meses. Es verdad que se han modificado los hábitos de vida, que ahora, durante el tiempo que se pueda salir, pues tenemos que promover también la práctica de ejercicio físico, pero es que la dieta nos va a influir con otras comorbilidades y va a afectar a otras patologías, como hemos dicho, hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia.
Y aparte también se ve una mayor expresión en el tejido adiposo de estos receptores. Entonces debemos dar en la farmacia pautas de dieta mediterránea para todos los pacientes, que sea sencillo, pero que lleven una dieta sana y equilibrada. Y finalmente, la atención farmacéutica domiciliaria. La atención farmacéutica domiciliaria sí que está definida también con foro como un servicio profesional farmacéutico asistencial que se realiza en el domicilio de los pacientes que no pueden acudir a la farmacia comunitaria. Deben ser realizados por el farmacéutico. Esto, bajo mi punto de vista, es muy importante. ¿Y qué garantizamos con esto? Pues la mayor cobertura a la población, que toda la población puede recibir los mismos servicios. ¿En qué casos está especialmente indicada la atención farmacéutica domiciliaria? Pues en aquellos pacientes que hoy en día requieren aislamiento. También pacientes con riesgo clínico, lo que hemos dicho, aquellos pacientes oncológicos en tratamiento con inmunosupresores, o pacientes que presenten movilidad reducida, que no puedan venir a la farmacia y aparte no cuenten con un familiar, con la ayuda de un familiar o con la ayuda de un cuidador institucional. El problema es que realmente este servicio, o la desgracia más bien, solo está autorizado durante el estado de alarma, de forma temporal y excepcional. Creo que a lo mejor después de la experiencia que se ha tenido, pues debería reevaluarse por las administraciones el que esté legalmente reconocido. ¿Y qué servicios se van a realizar en esta atención farmacéutica domiciliaria? Pues los mismos que se realizarían en la farmacia comunitaria. Los servicios de dispensación, de indicación, conciliación de la medicación, revisión del uso de la medicación, determinación de parámetros bioquímicos. Y así lo que vamos a conseguir es un mejor uso y más seguro también y efectivo de los medicamentos. ¿Cómo vamos a poder realizar este servicio de atención farmacéutica domiciliaria? Bueno, existen publicaciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos, del Consejo, pero os traigo aquí, y lo que quería resaltar, que para mí es muy importante, que la atención farmacéutica domiciliaria no es una entrega de medicamentos. No somos Amazon o el servicio de mensajería que le lleva los medicamentos a los pacientes. Realmente debemos hacerlo valer y que sea un servicio profesional. Y bajo cómo se debe realizar, os he puesto el protocolo que ha hecho SEFAC como una propuesta de dispensación y entrega de medicamentos y productos sanitarios en el domicilio del paciente. Consta de 4 partes. Lo primero sería la solicitud. Es muy importante esto. La solicitud la debe realizar el paciente, el cuidador o la administración sanitaria. Debe ser él el que se ponga en contacto con la farmacia comunitaria. La farmacia comunitaria, aún así, a su vez, valorará esta solicitud, que no exista ninguna discrepancia administrativa, clínica, y debe evaluarlo sobre todo en función de la necesidad y urgencia del paciente. En el caso de que acepte, esto debe quedar registrado. Es importante que todas las acciones que estemos realizando durante el estado de alarma también queden registradas. Si ya la farmacia ha aceptado a realizar esta atención farmacéutica domiciliaria, estaría bien que lo comunicase también a su colegio de farmacéuticos. A la hora de realizar la dispensación, igual que si fuese una dispensación en la que el paciente viene a la farmacia comunitaria, debemos tener una entrevista con el paciente. Esta, ¿cómo será? Pues la mayoría de las veces la consulta se ha hecho de forma telefónica o también, si no, se puede hacer de forma telemática, digamos con un correo electrónico. Y en este momento sería en el cual, como no se puede firmar un consentimiento informado, pues sería un consentimiento verbal, porque nosotros vamos a acceder a datos del paciente, a lo mejor clínicos o simplemente farmacológicos, pero necesitamos ese consentimiento. Sí que en este sentido nos han puesto facilidades, al menos en nuestra comunidad autónoma, porque hemos podido acceder a la medicación del paciente sin la necesidad de la tarjeta sanitaria. Posteriormente, igual revisaremos que no existe ninguna discrepancia y nos aseguraremos del uso correcto del medicamento, especialmente cuando es una primera dispensación. Tenemos que asegurarnos de que el paciente conoce para qué es ese medicamento, cómo debe utilizarlo, cómo debe conservarlo, qué efectos secundarios pueden aparecer, cómo debe tomarlo. Y en el caso de que sea un tratamiento de continuación, revisar que el paciente es adherente a los tratamientos y que el medicamento es efectivo y seguro. Posteriormente, si ya hemos realizado la dispensación, tenemos que acondicionar los medicamentos y productos sanitarios que el paciente nos ha demandado. También se acordará con él el momento de la entrega, van a estar en su domicilio, pero bueno, intentaremos en horas que no sean tampoco ni muy tempranas ni muy tardes, y irá el personal de la farmacia. Para acondicionar el medicamento y productos sanitarios, dependiendo si también interfiere una administración, se incluirán 2 o 3 tickets. Todos los medicamentos y productos sanitarios se incluirán en una bolsa cerrada y estos se meterán en una segunda bolsa en la cual se incluyen los otros 2 tickets
que sería uno para el paciente y otro para la farmacia. El de la farmacia debe ser firmado por el paciente y nosotros nos lo quedaremos archivado como un registro de que se ha producido esa dispensación. Se preferirá siempre, claro, por medios de pago electrónicos, ya sea por tarjeta, Bizum, transferencia bancaria, para evitar el uso de las monedas. Si no fuese así, pues bueno, acordaríamos con el paciente y se pondría el cambio en esa segunda bolsa. Y para realizar la entrega en el domicilio del paciente, debe ser el farmacéutico, como ya he dicho, igual, irán con los mismos equipos de protección que utilice la farmacia, con su bata, el uso de mascarilla, guantes. Se intentará respetar la distancia de seguridad. Y en el caso de que tenga que realizar algún servicio, si él lo detecta que existe una necesidad realmente o una urgencia, pues se iría al domicilio, pero por norma general no ha hecho falta. Y posteriormente, igualmente, se realizará la higiene de manos. Y bueno, aunque creo que es verdad que durante esta época de pandemia en la farmacia se han realizado muchas cosas, hemos contribuido a disminuir la carga asistencial del sistema de salud, pues bueno, creo que aún así nos quedan algunos retos pendientes y debemos seguir trabajando por ellos, como es incluir a la farmacia comunitaria en acciones de prevención y seguridad sanitaria, establecer protocolos consensuados con otras profesiones y administraciones, que exista una mayor coordinación con centros de salud y los distintos niveles asistenciales, ya sean farmacéuticos de atención primaria, farmacéuticos hospitalarios, porque si existe, no debe venir la coordinación de que yo me lleve bien con este centro de salud o con este médico y trabajemos juntos. Debe ser de forma generalizada. ¿Por qué no, como en algunas comunidades autónomas se ha producido, la dispensación de medicamentos hospitalarios en farmacia comunitaria? Es verdad y lógico que estos pacientes que son de más riesgo se ha evitado que estos vayan a las farmacias hospitalarias a recoger su medicación. Pero lo que bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido es que vaya un mensajero a su casa, los lleve, no sabemos en qué condiciones de conservación, ni siquiera se realiza un seguimiento o una mínima indicación. ¿Y por qué no utiliza la farmacia comunitaria, que con la red de distribución que tenemos podría ser muy fácil que se utilizase para también dispensar estos medicamentos de uso hospitalario? Y también el colaborar en la farmacia para la realización de actividades de salud pública, como a lo mejor podría ser el cribado o estudios epidemiológicos de la seroprevalencia que existe en la población. Y sin más, he terminado y nada, pasaremos al grupo de preguntas y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángela, tanto por tu magnífica exposición como por haberte atenido con una puntualidad germánica al tiempo asignado. De nuevo, nuestros asistentes han planteado muchas preguntas y estas han ido recibiendo una serie de votos en función, pues, del interés que han suscitado al general de los asistentes. La verdad es que las primeras van todas de mascarillas, cosa que puedes entender que realmente la cuestión, primero empezamos porque no había, y por tanto cualquier cosa que pudiera servir para taparse un poco la boca y la nariz, pues parecía que ya era. Y ahora pues hay tal profusión. La primera pregunta es: ¿qué opinión te merecen las mascarillas que gratuitamente entrega la Comunidad de Madrid? Si realmente has detectado algún problema o algo así. Es verdad, justo han sido pacientes los que han venido a la farmacia diciéndonos que si había habido mascarillas defectuosas. En nuestro caso no hemos recibido ninguna que fuese defectuosa, pero claro, yo no pongo la mano en el fuego y que no exista. Sí que es verdad que he estado leyendo justo hoy que es que no coincide porque, como sabéis, existen distintas legislaciones, digamos, para la eficacia de la mascarilla. Entonces, según el país, tiene unas nomenclaturas u otras. Entonces, que por lo visto, la última noticia que he leído era que no coincidía la del envase, creo, con la de la mascarilla. En principio, existen equivalencias, ya sean de fabricación en China, estadounidenses, europeas, y creo que ahí sí que está habiendo problemas en cuanto a que no coincida la nomenclatura. También preguntan que por qué las FFP2 no van a estar indicadas para la población en general y deben quedar reservadas exclusivamente para los sanitarios. No es que realmente estén reservadas para los profesionales sanitarios, pero es verdad que sobre todo al inicio hubo un gran desabastecimiento. Entonces había que
los recursos que se tenía, organizarlos de la mejor manera. Entonces, por nivel de exposición, un profesional sanitario tiene mayor riesgo. Entonces, debería, en el caso de que no haya mascarillas, reservar las FFP2 para aquellos profesionales sanitarios o pacientes de riesgo, que no tiene por qué ser. Pero obviamente, si hay para toda la población general, pues fenomenal. Realmente, con una mascarilla quirúrgica, si todo el mundo las llevase, no habría riesgo, porque todos evitaríamos transmitirlo. Pero claro, en muchas circunstancias no todo el mundo lleva su mascarilla. Pero vamos, que las podría utilizar la población general sin ningún problema. Bueno, hay otra pregunta sobre la desinfección de las mascarillas y demás. Lo has comentado, pero quizá hacía falta un poco más de aclaración en estas que son reutilizables y que tienen un límite de horas. ¿Qué significa? ¿Que ese límite es incluyendo las posibles desinfecciones o ese límite es después de cada desinfección? A ver, las mascarillas que sean reutilizables después de cada uso deberíamos desinfectarla y realizar las tareas de desinfección. Generalmente suelen servir para 5 ciclos de uso. Que claro, efectivamente depende, no es lo mismo la persona que sale 1 hora para el paseo o lo que vaya a hacer, que a lo mejor un trabajador que está las 8 horas, pero realmente deberían esterilizarse después de cada uso y generalmente las que hay son de 5 ciclos. Muy bien. El primer conferenciante, el profesor Víctor Jiménez Cif, pregunta si ves viable el que las farmacias pudieran contribuir, farmacia comunitaria pudiera contribuir con las pruebas serológicas de IgG e IgM, puesto que hay tanta necesidad, tanta demanda y a veces tanta dificultad para practicarlas. A ver, yo creo que sí que pueden contribuir. Efectivamente, a lo mejor no todas las farmacias quieren hacerlo, porque lo primero de todo debería existir, como sabéis, una prescripción médica. Debe existir protocolos consensuados de actuación. La farmacia debe contar con equipos de protección porque va a realizar una tarea mucho más cercana a ese paciente en el que viene intrínseco un riesgo a contagiarse. Debe existir en la farmacia una zona de atención personalizada en la que estemos con este paciente. Pero realmente farmacias que quieran, que se formen, que tengan las zonas disponibles, se podría realizar perfectamente. Es más, ya existen otras experiencias de cribado de VIH, de sífilis, de cáncer de colon en farmacia comunitaria. Por lo tanto, por poder hacerse, se podría hacer. Muy bien, o sea que como vamos camino de esa palabra mágica, más test, y desde luego los test serológicos tienen su sitio. Claro. Siguen realmente, a día de hoy, como no están clasificados como test de autodiagnóstico, pues no se pueden realizar, ni siquiera se pueden dispensar en farmacia comunitaria. Ni siquiera un paciente que se lo quiera hacer en su casa como si fuese un test de embarazo, no podría dispensarse a día de hoy en la farmacia comunitaria. Si cambian la legislación y se incluye como test de autodiagnóstico y se nos habilita, pues no habría ningún problema. ¿Tú crees que pronto habrá test de utilización doméstica para esta enfermedad? Yo creo, o sea, verlo realmente es que son como los que se utilizarían en atención primaria, porque es con una muestra. Embarazo y demás. Efectivamente, sí. O como la persona que. Es que es una punción como el que se realiza un control de glucosa en casa con un glucómetro. Es que es una punción y ya con eso valdría. Yo estoy convencido de que vamos camino de ello. Yo creo que sí, pero. De hecho, ya hay algunas iniciativas de empresas que están a desarrollar test de utilización doméstica. Al final es tener más información y si podemos tener esos recursos, pues yo veo bien que se puedan utilizar. Es verdad que no todo vale o que eso debe ser notificado porque no tiene ningún sentido a lo mejor que las farmacias comunitarias se incluyan a la realización de esos test. Yo creo que igual que existe una prescripción por un médico, debería existir un canal en el que se comunicase el resultado de dicho test. Y eso a día de hoy con receta electrónica sería posible. Muy bien. ¿Podrías insistir un poquito más en el lavado de la mascarilla con lejía y demás? Porque yo creo que hay gente que le da un poco de... por ejemplo, esas mascarillas que tienen filtro. Son lavables también, se pueden meter en la lavadora. ¿Cómo
Sí, es que cada día hay más mascarillas higiénicas. Es verdad que al principio de la pandemia a lo mejor ese tipo de nomenclatura no se utilizaban o no las habíamos visto. Y sí que se puede realizar, viene eso, en un ciclo de lavadora a 60-90 grados con el detergente normal o con una disolución de lejía de 1,50 que serían 20 mililitros y 980 con lejía. Obviamente, después del lavado de lejía, realizaríamos un lavado con agua y jabón normal. Y es importante que se seque a las 2 horas, dejarlo secar en las 2 horas siguientes y también importante que realicemos una inspección visual de la mascarilla, porque la mascarilla puede sufrir y a lo mejor las gomas se han podido desajustar, la pinza metálica. Entonces, sí que no habría problema en las reutilizables. El problema es que muchas veces las que se están desinfectando son mascarillas que no están destinadas para un uso reutilizable. Bueno, siguen insistiendo mucho en preguntas, pero creo que hemos cubierto el tema de las mascarillas y aunque la gente se va a seguir preguntando por qué no puedo tener yo la mejor, la FFP3, y solo se queda para casos extremos, ¿por qué me tengo que conformar con la quirúrgica o con la FFP1? A ver, yo creo que más importante de todo eso es seguir siendo responsables y mantener las distancias, porque luego hay muchas veces que llevas la mascarilla, pero a mí me pasa en la farmacia todos los días. Entra y para hablar se baja la mascarilla, se la quita. Es que por mucho que tengamos la mejor mascarilla del mundo, si no hacemos un uso correcto, no nos va a servir de nada. Y eso pasa a diario. Hay que cubra todo, la nariz, la boca, debe cubrirlo. Y cada vez más yo creo que habrá menos desabastecimientos. Es verdad que al principio no había mascarillas, y ahora ya sí que nosotros al menos sí que tenemos de todos los tipos. Este comentario tuyo me da pie a insistir en una cosa. Tanto en el uso de mascarillas como en la prevención, como en la distancia de seguridad, como en todo, el ejercer el sentido común es fundamental. Es decir, que la gente entienda que no es simplemente que me van a decir utilice esta mascarilla y no esta otra y yo me la pongo y luego me olvido de qué es lo que pasa si me la quito, si me la pongo por debajo de la boca en el cuello y estoy así un buen rato. Lo mismo que momentos en que si uno pasea absolutamente solo, al aire libre y demás, sin estar con nadie, pues tampoco vas a llevar mascarilla, ¿no? Efectivamente. Esa insistencia en el sentido común para que realmente la gente pues lo tenga en cuenta es fundamental. Tenemos una pregunta de nuestro director de la Fundación. Se han indicado efectos beneficiosos preventivos en base a anticoagulantes y a vitamina D. ¿Puedes darnos alguna información al respecto? A ver, por ejemplo, es eso. En las pautas que seguían los hospitales, al principio no se prescribían las heparinas de bajo peso molecular o antiagregantes porque no se sabía ese factor tromboembólico debido a la inflamación. A día de hoy sí que se ha visto que es muy beneficioso porque si no esos pacientes desarrollaban otro tipo de complicaciones. Y en cuanto a la vitamina D, aparte de ser un país mediterráneo en el que sí que da el sol y que deberíamos tener unas cantidades recomendadas, la dosis de vitamina D adecuada no se tiene en la mayoría de los pacientes. Muchos ya están suplementados con medicamentos de prescripción médica y tampoco existe la evidencia científica muy alta o que con mucha robustez en el uso de vitamina D, pero sí que se sabe que participa en la regulación del sistema inmunitario. Por lo tanto, además, al haber estado durante más tiempo confinados, no habría ningún problema en la suplementación con vitamina D. Sí, la verdad es que simplemente lo que se llama el confinamiento y que en español deberíamos llamar aislamiento domiciliario. Exacto. Pero bueno, ya es una batalla perdida. Confinamiento, si va uno al diccionario, sí, es que te manden a un sitio diferente de donde vives y te fijen allí, pero no en un domicilio. En cambio, lo que hemos hecho es aislamiento domiciliario. Pero bueno, confinamiento o aislamiento domiciliario sin duda debe estar disminuyendo notablemente en mucha gente la exposición al sol y, por tanto, disminuyendo los niveles de vitamina D. Por ello, es muy probable que sea necesario tenerlo en cuenta. En cuanto a la pregunta que nos hacía el profesor Briones, el director de la Fundación,
relacionada con los anticoagulantes, que es algo que ha surgido y con mucha fuerza en el hospital. ¿Hay algún indicio de que también en la atención primaria llegara a tenerse que emplear o has detectado algo, alguna prescripción que os haya llegado o algo así? Desde primaria no, pero es verdad que al final también estos pacientes, sobre todo, claro, los graves, que sería cuando desarrollan esa complicación, son pacientes a nivel hospitalario y ahí sí que vienen prescritos ya con su dosis profiláctica de heparina. Bueno, tú has mencionado una serie de retos que es un listado muy importante, porque efectivamente esta pandemia es una ocasión única para todos los sistemas de salud del mundo y en todas sus facetas. Lo mismo que estamos viendo que las autoridades regulatorias se están viendo obligadas a aprobar ensayos clínicos, a autorizar usos compasivos y fuera de indicación aprobada, con una profusión enorme. Lo mismo que estamos viendo todo eso, pues hay algunos retos que han surgido desde el punto de vista de la atención farmacéutica, atención domiciliaria, telefarmacia, dispensación complementaria o excepcional, situaciones de estas. Preguntan, ¿qué ves de todo esto que haya venido para quedarse? Yo creo que es que realmente todas las acciones que hemos realizado se pueden quedar. Porque una prescripción excepcional o una prescripción complementaria, ¿por qué no la vamos a poder realizar? Siempre y cuando esté protocolizado y el médico lo vea posteriormente, ¿por qué no vamos a poder a un paciente que se le ha acabado su tratamiento médico de una simvastatina, no podemos darle el siguiente envase, que realmente estás infringiendo la ley por adelantarle un envase? Es que creo que eso no tiene ningún sentido el que ahora mismo esté así, que no se pueda realizar. La atención farmacéutica domiciliaria creo que también es algo básico. Los pacientes están muy satisfechos y aparte es que España, pues la esperanza de vida tiene pacientes que son muy longevos y entonces que requieren otros cuidados que a lo mejor hasta ahora, bueno, ya en los años anteriores también, pero que cada vez vamos con la pirámide de población que tenemos, tendremos que dar esos servicios más asistenciales y a lo mejor en su domicilio. A veces la atención farmacéutica domiciliaria ha quedado sin intrusismo con enfermeros, ¿no? Yo creo que no pasa nada, es una sinergia entre todos los profesionales que visitan a ese paciente, incluso trabajadores sociales, todos aquellos que vayan al domicilio. Y si cada uno sabe cuáles son sus funciones y sus limitaciones, no tendría por qué haber ningún problema. Igualmente lo de dispensaciones excepcionales o el tema de que a lo mejor haya una coordinación entre farmacia hospitalaria y comunitaria. Hay gente que vive a kilómetros de su hospital y mensualmente tiene que ir a por su tratamiento. Pues a lo mejor el seguimiento se puede realizar también de forma online, no lo sé, porque estas herramientas que hemos ido utilizando efectivamente también pueden quedarse ahora y aprovechar más los recursos que tenemos. Muy bien. Un par de preguntas más sobre un tema que también ha salido, pero que quizá debe quedar más aclarado. Me has comentado, pues, los comentarios que surgieron inicialmente sobre contraindicaciones de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Has comentado también sobre contraindicaciones de las que se habló en relación con los tratamientos antihipertensivos y demás. Aparte de esta doctrina que ya se ha transmitido con claridad por las autoridades sanitarias, ¿tenéis en la farmacia comunitaria experiencias concretas de enfermos que vienen y que hay que puntualizarles todo eso? Sí. Sí. Esto igual que, además, claro, ha coincidido, por ejemplo, con el tema del antihipertensivo, que es el mismo medicamento que hubo que retirar muchos, los valsartanes, en noviembre o ya no me acuerdo, el año pasado, hubo que retirar ciertos lotes de valsartán. Entonces, claro, esos pacientes tienen miedo de que, jope, primero que si el medicamento era tóxico y me va a crear cáncer, ahora que si con este medicamento tengo más riesgo de contraer el virus. Sí que hay muchísimas consultas sobre estos temas. Igual que al realizar una indicación farmacéutica, pues no quieran tomar un antiinflamatorio, pero es que hay ciertos tipos de dolor que no pueden ser tratados a lo mejor solo con el paracetamol porque no tiene la propiedad antiinflamatoria. Entonces sí que a diario surgen estas dudas y estas cuestiones. En todo caso, ¿habéis podido observar un cierto desplazamiento
de muchos de los que utilizaban AINES a paracetamol. Sobre todo al principio yo creo que un acopio un poco injustificado, de que el desabastecimiento también se fuese a producir del paracetamol, entonces todo el mundo, las primeras semanas, paracetamol, paracetamol, paracetamol. Y tampoco hay que hacer un acopio injustificado porque realmente no ha habido desabastecimientos de medicamentos que se utilicen habitualmente, no ha existido un mayor número de desabastecimientos. Otra cuestión que puede tener también que ver un poco con lo que veis en la farmacia comunitaria, aun cuando la melatonina no es un producto de prescripción, pero se usa mucho. Depende de la dosis. La de 2 miligramos sí que es de prescripción médica y la por debajo de 2 no. Se usa mucho por pacientes insomnes. ¿Algo que decir sobre la melatonina y la posible interferencia con mayor o menor sensibilidad al virus o cosas así? En principio no, lo único sí que se está estudiando cada día más la melatonina también por sus propiedades antioxidantes. Entonces, yo creo que en tal caso podría ser beneficioso por el efecto, si acaso, antiinflamatorio, pero así interacciones no. Sí que es verdad que se indica un montón porque al final como regula los ciclos, yo creo que es de las cosas que ahora se utilizan en mucho más, que a lo mejor una dosilamina. Muy bien, vamos a ir terminando, pero dentro de estas experiencias de la farmacia comunitaria, Pedro Mateo, que ya ha preguntado muchas cosas y muy bien preguntadas, insiste si se ha consolidado en esta crisis una plataforma básica y fundamental como es la receta electrónica en la farmacia comunitaria, si estas infraestructuras deben llevarse al límite en algunas comunidades autónomas, comprometiendo su rendimiento, etcétera, etcétera, utilizándolas para dispensar mascarillas. En fin, Yo creo que son unas plataformas que realmente se le puede dar más utilidad de la que a día de hoy se le está dando. Igual que se ha habilitado ahora para dispensar las mascarillas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o las experiencias en Cataluña y Valencia, también se podría utilizar para la dispensación de los test serológicos que hemos dicho, para la comunicación bidireccional entre distintos profesionales. Yo creo que no están explotadas a día de hoy. Que sí que es verdad que podemos conseguir más cosas, igual que llevábamos tiempo luchando por la receta electrónica privada y en 2 días se surgió la plataforma. Al final todo es querer. Yo creo que es un poco poner todos de nuestra parte y sí que pueden salir cosas mejores. Bueno, termino con una última pregunta del profesor Víctor Briones también, que nos lleva, lo que plantea esta pregunta es hasta qué punto en esta atención primaria desde la farmacia comunitaria, pues veis un poco una cuestión que es puramente hospitalaria, que es el uso de anticuerpos monoclonales para la tormenta de citoquinas. Es obvio que ahí no hay nada que decir, pero realmente en esta experiencia de oficina de farmacia y farmacia comunitaria como primera línea en donde uno puede acudir sin cita y que ha sido ampliamente utilizada, ¿realmente habéis visto que llegara gente que lo que necesitaba era claramente ingresar, que hasta ese extremo se pudiera llegar, especialmente en los momentos de mayor agobio? ¿Habéis visto algo de eso? Quizás que viniesen a la farmacia como tal, no, pero consultas telefónicas sí, o que llamase el familiar, sí, y sí que muchos de nuestros pacientes han sido ingresados. Pero es verdad que acuda el paciente como tal ya en ese estado más grave a la farmacia, no. Muy bien, pues ya sí vamos a dar por terminado esta interesante conferencia e interesante coloquio. La verdad es que para mí ha representado, y yo como farmacéutico, pero no, que no he ejercido, excepto muy ocasionalmente, en farmacia comunitaria, pues ha representado algo muy ilustrativo de cómo en estos pocos meses, desde la farmacia comunitaria, se ha tenido que desarrollar una experiencia muy notable de intenso servicio al paciente, sin distinción de nada, sin cita previa, sin ningún otro requisito, y cómo en esta emergencia sanitaria la farmacia comunitaria ha estado en esa primera línea que realmente aporta
un servicio esencial dentro del conjunto de todos los que operan en el sistema de salud. Así que muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por tu trabajo y termino reiterando, porque es así lo creo justificado, que este ciclo de conferencias, pues que ha promovido la Fundación General de la Universidad Complutense, un instrumento de nuestra Universidad Complutense, la tuya, donde te formaste como farmacéutica también, un instrumento de nuestra Universidad Complutense que además ha contado con esta colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de la cooperativa de distribución Cofares, que opera en toda España. Mañana le toca a un servidor hablar como conferenciante. Vamos a plantear no las terapias más en uso, sino el desarrollo que se está planteando, puesto que ya lo hemos visto en parte en estas conferencias. Ha surgido una pandemia para la cual el número de medicamentos que tenían indicación establecida era 0 y por tanto estaba todo por desarrollar. En ese proceso apasionante de desarrollo, pero que tiene que simultanearse con lo que es atender el día a día por parte de los clínicos que tienen esa responsabilidad y esa preocupación de sus pacientes, a los pacientes a su cargo, pues como el desarrollo tanto del tratamiento curativo como del preventivo, las eventuales vacunas, pues está en marcha, y como la ciencia fundamental, la ciencia biomédica, pues es la base del todo el desarrollo farmacéutico que aquí hay implicado. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes, tanto desde España como de otros países de Europa, como especialmente de esos países hermanos que sabemos que al otro lado del Atlántico pues nos siguen y que nos sentimos no solo muy vinculados, sino que compartimos ahora mismo este problema global y que lo podemos trasladar desde nuestra experiencia y desde nuestra cultura científica y demás a todos esos ámbitos. Muchas gracias a todos.